Mi nombre es Ileana Rodríguez González, soy miembro del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo creo que una de las labores principales, digamos, a nivel general de la edición crítica es rescatar patrimonio nacional. Al final tenemos el rescate del patrimonio nacional arquitectónico que todos conocemos, pero nunca pensamos en las obras. Y sobre todo porque se quedan perdidas en el periódico, porque fueron leídas fundamentalmente en la prensa en el siglo XIX. Y me parece importante rescatarlas. Hay mucho en la literatura del XIX que puede explicar qué pasó después en la literatura del siglo XX. Hay muchas innovaciones que desconocemos, que creemos que son cosas que apenas aparecieron ahora y que se empezaron a ejercitar en el XIX, y sobre todo la relación entre prensa y literatura, que es indispensable para entender el derrotero de la literatura en general. Julio Rabasa es un autor muy interesante, es un autor que publicó hacia final del siglo, publicó muy poco en realidad, pero tuvo mucho éxito. Publicó las novelas mexicanas, La Bola, La Gran Ciencia, Moneda Falsa, El Cuarto Poder y un libro más que se llama La Guerra de los 3 años. Y nada más, eso es todo lo que publicó, pero fue un jurista muy importante, ha sido muy importante a lo largo de la historia. Se siguen consultando sus obras la gente que se dedica a este tema, los constitucionalistas principalmente. Pero lo cierto es que su novela inauguró, según muchos críticos literarios, el realismo en México. Antes de Rabasa no existía el realismo tan marcado, como evidentemente siempre ha habido, no hay como cortes quirúrgicos respecto de las corrientes literarias, pero en el caso de Rabasa se vuelve como mucho más claro que está escribiendo desde otro lugar, un lugar distinto al que habían estado escribiendo antes. Es positivista, es muy adicto al régimen de Porfirio Díaz, entonces al mismo tiempo también está revelando cómo piensa un positivista la sociedad, también está revelando cómo funciona la sociedad de la época de Porfirio Díaz, de una parte del mandato de Porfirio Díaz, porque el mandato de Porfirio Díaz es muy complejo y muy diferente en todas sus etapas, ¿no? Y revela una parte de ese momento histórico. Que entiendo de esta colección es que ellos sí tienen como un eje programático, que es el rescate de textos del siglo XIX. Finalmente es lo que hacemos casi todos los que trabajamos en el siglo XIX, que tratamos de encontrar esos textos que en algún momento, justo lo que decían ahora, en algún momento fueron importantes, crearon un antecedente que nos ayuda a entender lo que se escribió después. Y ellos, bueno, tratan de crear ese patrimonio cultural y sostenerlo en esa biblioteca. Nosotros ya publicamos por otro lado, pero finalmente tenemos un espíritu muy similar al de la nueva biblioteca. Sí, lo que me interesaba explicar es cómo había yo pensado editar un texto que muchos consideran una sola novela dividida en 4 libros, que apareció en 4 libros de manera autónoma, pero que no se podrían entender si no se lee el anterior y el posterior. Yo los estoy editando también de manera autónoma, siguiendo, digamos, un modelo de edición de la época y siguiendo también un modelo de lectura de la época. Y entonces explico cómo es que llegué a esa conclusión a partir de la investigación histórica que hice sobre la recepción de esos textos en su momento, ¿no? Y eso es lo que me ayudó a tomar la decisión de cómo editar esta serie, que es finalmente secuencial. Yo creo que eso es muy complicado, pero es tratar de recuperar una práctica lectora y ciertos protocolos de lectura, porque a mí me interesa en particular la lectura y las prácticas lectoras que tienen que ver con la serie, con cómo se lee una serie, que se lee diferente a cómo se lee una novela, que se lee diferente a cómo se lee un folletín. Digamos, es algo que era una práctica que era común para el siglo XIX, que quizás para nosotros no lo es ahora, o quizás lo es a nivel de las series que vemos en la televisión, que es algo más o menos parecido, que funcionan autónomamente, pero que tenemos que seguir todos los episodios para entender como la historia total. Y entonces es a lo mejor explicarle a la gente que eso existió hace mucho tiempo,
pero a nivel escrito, escritural, discursivo, y que ahora existe en otro formato, pero funciona exactamente igual, ¿no? Lo que yo creo es que se está leyendo de manera muy similar a como se leía en el siglo XIX. Creo que los periódicos son muy similares en las redes sociales. Y los periódicos se suelen leer como de manera extensiva, es decir, uno va brincando de un fragmento a otro, vas leyendo un artículo de ciencia, pero también lees un horóscopo, pero también ves una fotografía. Así se leía el periódico en el siglo XIX y esa era la manera de leer. Se confundían géneros, incluso porque están mezclados, de pronto hay algo de ficción y de pronto hay una noticia que es real y luego hay noticias falsas que también aparecieron en el XIX. A mí eso es lo que me atrae mucho de las prácticas lectoras actuales, que es muy fragmentaria, que es muy veloz, que busca el cambio de temas, que busca la innovación y me gusta verlo ya puesto en escena ahora porque me ayuda a entender cómo es que se pudo leer el periódico antes, ¿no? Entonces, para mí la lectura simplemente son prácticas lectoras que están impuestas por los soportes en los que leemos y no son ni buenas ni malas, son las que nos tocan desarrollar y son interesantes porque nos producen distintas interpretaciones.